Tomando aire, como siempre. Me siento muy privilegiado, agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Inmerecido, pero sus bondades son grandes, su amor es grande. ¿Y cómo no obedecerlo, verdad? Y si me ha permitido el poder predicar su palabra, tengo que hacerlo. Y eso es donde Él me llame. No es fácil, como le decía a muchos que saludé, algo que es bien importante, que me siento en casa, algo que eso le ayuda a uno bastante a poder sentirse cómodo, porque eso es importante. Y como mami también dice, ¿verdad? Cuando va a nuestra congregación, que ella se siente en casa, es porque eh, uno puede sentirlo, uno puede percibirlo de los hermanos. Y eso le da a uno más confianza, más libertad. Y eso es lo que me motiva y créame, me ayuda a poder estar acá en este púlpito. Porque yo le puedo decir, el poder eh, igualar o acercarme aún a lo que se predica en este lugar no es fácil, ¿verdad? Y yo lo reconozco y con mucha humildad le digo, me siento eh, muy agradecido y favorecido, ¿no? por esa oportunidad, ¿verdad? Es que agradezco a Dios por todo eso. Quisiera, para comenzar, pedirles que pongámonos en nuestros pies, sobre nuestros pies, y poder ir en oración para luego poder estudiar la palabra del Señor. Bendito Padre, te damos las gracias por un hermoso día, Señor. Porque desde que amaneció, Señor, tú tenías un propósito. Espero, Padre, que tus indicaciones se hayan cumplido en nuestras vidas. Gracias porque usted puso su parte, iluminó, Señor, el día con ese sol radiante, Padre. Nos permitió cada momento, cada instante del día hacer nuestras labores, esas actividades. Y Padre, hoy estamos acá, culminando en la tarde, Señor, en tu presencia. Qué forma más grata, Señor, el poder reunirnos como hermanos en un mismo sentir, en un mismo deseo, de poder escuchar tu palabra, Señor. Por eso le pido y le suplico que en esta noche pueda usar, Señor, mis labios para poder llevar ese mensaje que usted ha previsto, Señor, en esta hora, para que los corazones sedientos sean edificados, mi Dios, los que traen ese deseo de poder recibir una palabra, Señor. Sea usted usándome, Espíritu Santo, tome el control de mis labios, sea usted tomando el control del ambiente, Señor, para que mis hermanos estén atentos y permítanos el poder salir de este lugar, Señor, edificados. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, está en casa, yo no, pero me siento igual, pero no me puedo sentar. Abra su Biblia en Ezequiel, capítulo 37. El Señor me daba esta palabra y vamos a leerla y vamos a ir despacio. El tema de esta noche es Dios obra en lo sobrenatural. Yo no conozco un Dios que hace cosas sencillas. Yo conozco un Dios que hace cosas imposibles. Amén. Y no hay duda que lo muestra día con día a cada uno de nosotros. Mire, el hecho de escuchar noticias agradables es porque Dios se ha movido. Escuchar que nuestra hermana Glenda ya salió de un proceso más, a uno menos delicado, da aliento. El saber que papá Héctor, que es alguien de mi congregación, ¿verdad? Y que mami lo ha adoptado como su papá, saber que ya está eh,
pasando un proceso diferente de estar en una cama, siempre va a seguir en una cama, pero sin una operación que le era necesaria para salir de ese hospital. Y el día de mañana le dan el alta. Pero alguien dirá, ¿y qué tiene de milagro eso? Sí, claro, porque estaba en un hospital público y la operación se la podían haber programado hasta el siguiente año. Y ahí se ha movido el Señor para que lo puedan, porque le habían reprogramado dos veces que no era el tiempo de Dios. No podríamos decir, ¿y qué pasó? ¿Y qué sucedió? ¿Por qué, Señor, verdad? Pero el Señor hizo la obra y un día, ayer en la noche, antier en la noche, le dijeron, ya no tome nada de líquidos porque se va a hacer su cirugía. Y lo prepararon y ya. Me llamó y me dice, todo está bien. La operación fue todo un éxito, ¿verdad? Ya enseñaron la radiografía, hoy solo dicen que tengo que tener, ¿verdad? Los cuidados y ya mañana me voy, ¿verdad? Para mi casa. Hermanos, no es lo mismo, y yo le puedo decir, nunca, bueno, sí he estado en un hospital, pero no es lo mismo estar en un hospital que estar en casa, aunque esté sin moverse, pero no es lo mismo, porque está en casa. Así nos sentimos cuando estamos en casa, ¿verdad? Cuando vamos, y le puedo decir, cuando uno va a una congregación diferente, nos sentimos como pollitos comprados. Entonces, el venir acá, yo no me siento así, me siento en casa, ¿verdad? Entonces, Dios se mueve en esa manera, en lo sobrenatural. Pero ¿qué sucede? Vemos de que muchos de nosotros nos vamos acostumbrando, eh, cambia nuestra disposición, eh, hay una rutina, nos acostumbramos a lo mismo, y Dios no busca eso. Entonces viene esta palabra que se la voy a leer y no sé si la van a proyectar. Y dice en el verso 37, verso 1, la mano del Señor, bueno, creo que yo tengo otra versión, entonces me voy a ir a Reina Valera, o lo voy a leer de allá, ¿verdad? Me impresiona. Voy a ir pensando en eso. Voy a ir pensando en eso, porque allá no solo tenemos el proyector a un lado, pero no tenemos una pantalla que nos ayude. Y está muy bien. Ok. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos muchos sobre la faz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. ¿Y esos huesos secos, quiénes son? Amén. Quiero decir, esos huesos secos muchas veces somos nosotros. Pero como le decía al inicio, la costumbre, la rutina, nos ha apagado. Y nos hemos vuelto huesos secos, sin vida, sin ánimo. Y estamos en la iglesia, ¿y hay culto? Sí, hay culto. Vamos otra vez, venimos a la iglesia, pero no anhelamos nada más. Ya nos acostumbramos porque sabemos que el 15 está el pago. Ya el 15. Ahí salimos.
Llega el 30, mi amor, el 30 y ahí, entonces los últimos días estamos así, ¿verdad? Señor, que alcance, pero hasta ahí. Pero sabemos que va a llegar el 15 y el 30 y problema resuelto. ¿Quién resuelve el problema? ¿Será Dios? No, el salario. Ah, no, el negocio está bien. Solo hay que trabajar y el negocio. Entonces, la fe, la confianza no está puesta en Dios. Seamos honestos. Y como cristianos nos acomodamos y venimos por rutina, porque hay culto, porque hay que ir. Todo cristiano tiene que ir. Y esa parte es la que nosotros tenemos que ir saliendo. Y a pesar, y le voy a decir algo, a pesar que ustedes tienen una palabra diferente que en otras iglesias. O sea, estamos conocedores de qué es venir a la iglesia y para qué venimos. No por ignorancia, pero eso es más terrible aún, porque sabemos. Y esto lo viven muchas iglesias. Yo no digo que sean todos, yo no estoy señalando. Sea el Señor hablándole a cada quien con esto. Amén. Y cuando entramos al conformismo, el peligro que existe, hermanos, es que estamos dañando nuestra alma y vamos camino a un letargo espiritual donde no pasa absolutamente nada. Lo que sucede es por inercia, pero eso también lo viven en el mundo, hermanos. Pero Dios nos quiere mostrar que Él es un Dios de cosas sobrenaturales. Por eso Él mismo le dice al profeta, y lo vamos leyendo, ¿verdad? La mano del Señor. Voy a leer. Yo me gusta leer otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Y el Señor me puso mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Es decir, que era un valle y en todo ese valle, en el fondo, estaba lleno de huesos. Amén. De huesos. Obvio, puedo entender que eran huesos de personas humanas. El Señor me condujo de entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Un hueso seco pues ya no tiene nada y está próximo a convertirse en polvo, ¿verdad? Unirse a la tierra. Pero para eso tiene que pasar un proceso largo. Muchos cristianos, hermanos, estamos en ese proceso. Estamos como huesos secos en la iglesia, pero huesos secos, porque no queremos actuar, no queremos hacer nada. Pero siempre el Señor manda valientes. Y dice acá, luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Me gusta, porque dice, ¿podrán estos huesos convertirse en personas vivas? Ay, mire, nuestro Señor Jesucristo era un poco radical, ¿verdad? No era así como muchos creen, ¿verdad? Él predicaba directo. Tanto así de que, digo, con el permiso de los pastores, porque en vez hay hermanos que se molestan, ¿verdad? Cuando uno predica algo y dice, por mí lo está diciendo, mejor me voy. ¿Ya? Y eso no tendría que ser así. No tendría que saber de que es el Señor hablándonos a nuestra vida. El Señor decía, nuestro Señor Jesucristo le decía a sus, no a sus discípulos, y esto pues no les gusta, porque ellos le dijeron, Jesús, tu palabra es muy dura, suavízalo un poquitito, ¿verdad? Para que los hermanos no se vayan. Amén. Porque es que cae muy,
muy así, muy pesada. Y él les dijo claramente, bueno, si ustedes no quieren, pueden irse con ellos, ¿verdad? Pueden irse con ellos. Pero él sabía que eso le iba a hacer bien para su alma. Pero hermanos, es como la medicina. La medicina, ¿a quién le gusta la medicina? No va a decir alguien que le encanta tomar medicina, ¿verdad? ¿A alguien le gustan las inyecciones? Yo le huyo a las inyecciones. Yo soy muy valiente, ¿verdad? Pero a las inyecciones de lejitos. Y la única forma que me las han puesto así es cuando ya no siento. Es cuando tal vez he estado así, ¿verdad? Está bien, una inyección. ¿Ya? De otra manera, no. Y las medicinas, miren, no le tomo medicina aunque esté enfermo. No sé por qué. Porque no me gustan. Pero ¿sabe qué? Si uno sigue el tratamiento, va a dar resultados en nuestro cuerpo. De la misma forma, de la misma manera, es la palabra de Dios. Si uno la sigue y la cumple, va a dar resultados, va a dar frutos. Pero eso no queremos seguirlo. Queremos algo rápido, algo sencillo, algo que no cueste. Y el Señor le decía a los fariseos, o no les decía sepulcros blanqueados, o no les decía eso. En Mateo 23-27, si no me equivoco, está eso. Eh, si me lo pueden poner. Mateo 23-27. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Será que solo lo dijo por ellos? Por fuera se muestran hermosos, pero ¿qué hay dentro, verdad? Hay desgano. Ay, ya no voy a ir. Es que hay todo el tiempo lo mismo, así a uno, ¿verdad? Que no entendemos, es por nuestro bien. Es que mami, ¿verdad? Que mucho se mete con nosotros, ¿verdad? Denle gracias a Dios. Amén. Denle gracias a Dios. Porque la verdad, le voy a decir una cosa, y yo no digo, ella hace su tiempo para poder estar ahí. ¿Eh? Yo le voy a decir, y le soy muy sincero, y ahí está mami, a mí me cuesta un poco por la forma en que fui criado. O sea, soy de pueblo, crecí con mis papás, ¿verdad? Mi papá trabajando, y mi mamá estaba ahí. Entonces, yo le puedo decir algo, yo a mi mamá no le llamo todos los días, ¿ya? Entonces, quien me ha ido enseñando es ella, que pueda saludarla, que pueda decirle un buenos días, y hay una forma, una excusa para eso. Con mi mamá me cuesta eso, y la tengo a la vuelta, vivo a una calle de por medio, sé que está ahí, ya, sé que está ahí. Yo me conforto saber de que estoy unos pasos de ahí, ¿ya? Y ella me llama de vez en cuando y yo le llamo, no voy a negarlo. Entonces, el tiempo que se toma mami para hacer con ustedes, siéntanse dichosos de eso, ¿verdad? Porque eso, si me lo hubieran enseñado, yo fuera diferente. Amén. Y estoy aprendiendo, porque de esa manera tengo que aprender diferente con mis hijos, ¿ya? Pero todo eso se aprende. Dice la palabra del Señor de que Él les dijo que se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. O sea, que ahí hay de todo. Y esos sepulcros, y explicaba papi esto, recuerdo que él decía de que en su momento los que iban a celebrar las fiestas, como ya por su viaje, se les hacía noche y veían una cueva y se metían.
y cuando se despertaban en la mañana veían que estaban en un sepulcro. El problema es esto, se volvían inmundos y ya no podían estar en las fiestas. A raíz de eso tuvieron que pintarlas para que ellos identificaran cuáles eran los sepulcros y poder de esa manera celebrar las fiestas. Pero a pesar de que se pintaron, muchos siguen teniendo huesos secos por dentro, sin vida. Ese es el problema, sin vida, sin nada que hacer. Entonces, el Señor le dice acá a Ezequiel, amén, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Es claro, solo el Señor sabe la respuesta. Entonces, ¿en quién nos toca confiar? Solo en el Señor. Entonces el profeta le sigue diciendo, entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Entonces aquí es donde entra en función cada uno de nosotros, porque no estamos profetizándole, primeramente a nuestros huesos secos, a decirle que sean vivos. ¿Cómo diría yo? Pongámonos vivos. Porque en veces de veras que no nos avivamos. Por más que estamos viendo las circunstancias, por más que estamos viendo las situaciones que están difíciles, pero no nos queremos poner vivos. Y no se trata de una viveza del mundo, no, una viveza espiritual. El poder decir, hoy voy a ir y voy a agarrar esa palabra, la voy a agarrar para mí. La voy a saborear, la voy a disfrutar. Mire, una comida se disfruta no solo engullendo lo más rápido posible. No. Mire, a mí quien me enseñó a comer un postre delicioso fue mi pastor, el crème brûlée. ¿Verdad? O sea, y entonces ese postre no se puede comer así. Se tiene que degustar, que se deshaga en la boca y que baje y uno siente, o sea, es de muerte lenta, pero delicioso, delicioso. Creo que la vez que fui me comí como 3 y ya no me comí más porque ya no había. Ponen poquitos, no sé por qué. De esa manera yo le puedo decir algo. Tenemos que aprender, cada uno de nosotros, a profetizar. ¿Pero qué profetizamos? Males, muerte. No puedo. No va a salir. Sí, tal vez me sano. Eso no es profetizar. Eso no es decirle a esos huesos secos que vivan. Mire, dice claramente, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Una cosa más, no es su palabra, es la palabra que viene del Señor. Porque la palabra es espíritu, eso lo sabemos. Entonces lo que nosotros decimos es vida, pero no lo estamos haciendo. Escuchen la palabra del Señor, esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Mire, en Apocalipsis habla el Señor claramente, donde dice de que tenemos que regresar al primer amor. Es que eso tendríamos que hacer todos los días. ¿Sabe por qué? Porque cuando estábamos en el primer amor, veníamos y no nos importaba que nos dieran una de esas, como dicen, ¿verdad? Lo disfrutábamos y después le decíamos, gracias, gracias pastor por ese mensaje. Hoy no, hoy es, a lo mejor por mí lo estaba diciendo. Solo conmigo la agarra, ¿verdad? Pero cuando la palabra lo único que busca es darte vida.
Porque le voy a decir una cosa, ¿de qué otra manera el Señor nos pondría aquí a predicar? Es su palabra, no es la nuestra. Y si algo, sé que ellos se cuidan y en lo personal también, es no dañar a las personas señalándolas a menos de que el Señor le esté hablando a su vida. Y que sea un bienestar o para usted. No es porque uno viene hoy con el deseo, hoy voy a entrarle de lleno a fulanito de tal vez. Amén. No. Es que eso es lo que sucede, no queremos palabras. Hay que regresar al primer amor para disfrutar la palabra del Señor. Y dice acá, mire, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Le pondré carne, músculos, lo recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y vivirán. Mire, es algo extraordinario eso, porque, bueno, ahí está la doctora, ¿verdad? Un hueso seco que regrese a la vida es imposible, pero Dios hace cosas imposibles. Ayer escuchaba parte del testimonio de mi hermano Henry, que él declaró una palabra, ¿verdad? Que al inicio, obvio, ¿verdad? Cuando le dicen que es un tumor, ¿qué piensa uno? Cáncer, ¿verdad? Y lo después mencionó algo que no se me queda ni lo puedo pronunciar, de puras penas me... Entonces, y después lo que le dijeron, carcoma creo que dijiste. Normalmente eso es maligno, ¿verdad? Y de él salió que no era maligno. ¿Quién detuvo todo eso? La palabra. Porque se declaró, amén, se profetizó, se dijo y se habló vida. Pero normalmente uno que dice, cáncer, ay, me voy a morir, ¿verdad? Imagínese, ya está uno llamando a la muerte y está declarándolo. Por eso nosotros tenemos que hablar vida. Lo que hace las partes de nuestro cuerpo, al unirlas, bueno, el pie, el tobillo, no sé cómo se llaman las partes de los huesos, no quiero equivocarme, pero sé que si una de las piezas y llega hasta la cabeza, ¿verdad? Nos unimos uno con otro. Amén. Nos unimos para una función. Al final llega la cabeza. Y la palabra dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, ¿quiénes son? Somos nosotros, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. Es decir, que Cristo es nuestra cabeza que nos guía. Pero para eso tenemos que estar unidos. Dice ahí, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Miren, hermanos, estar unidos significa estar viviendo del Señor. ¿Y es fácil eso? No. Eso lleva años. Alguien puede decir, no, si yo tengo 10, 15, 20 años, y yo le podría decir, no se nos note nada. Porque cuando estamos allá afuera, actuamos lo mismo que actúa la gente del mundo. No hay un cambio. Entonces, pero si estamos unidos por el Señor, que es la cabeza, nosotros seguiríamos las instrucciones de Dios. Y podríamos profetizar palabras de vida cada día. Señor, este día, en el nombre de Jesús, declaro que va a ser de bendición. Que ese contrato lo voy a cerrar. Que mis hijos van a ir y van a regresar. Amén. Ya viniste vos. Ni siquiera se había acordado de sus hijos. Que tenías que salir. Amén. Verso 7. Así que yo anunciaré el mensaje tal como Él me dijo. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido.
un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Wow, eso era algo sorprendente. Usted saldría corriendo. Amén. ¿Por qué? Porque él, hermanos, hizo lo que el Señor le ordenó. Le dijo, profetiza estos huesos. Y él profetizó. ¿Y qué empezó a suceder? Lo que la palabra ya dijo que sí iba a suceder. Se iban a unir, iban a empezar a tener vida. ¿Y qué esperábamos? Si nuestro Dios es un Dios de lo sobrenatural, declárelo con su boca. Pero eso no lo hacemos de a diario. Eso lo hacemos cuando nos acordamos. ¿Y sabe cuándo más? Les digo cuándo. Cuando tenemos necesidad. Y queremos que suceda de un día para otro. No, las cosas van a suceder si venimos constantes. Pero ya en la necesidad, mire, si las cosas suceden es porque nuestro Dios aún así es misericordioso. Amén. Y dice claramente acá que él obedeció a esa palabra. ¿Y qué empezó a suceder? Que los huesos se empezaron a unir. Hubo un traqueteo, dice ahí. Ay, ¿qué está pasando? Los milagros que Dios hace son grandes. ¿Y sabe qué? Hacen bulla. Declárenlos. No los guarde de los testimonios. Porque de esa manera seguimos profetizando vida. Porque si alguno está desganado, desmotivado, conmigo no pasa nada. Cuando escucha su testimonio, porque usted está profetizando, va a suceder. Yo le puedo decir, muchas de las maneras en las cuales yo he tomado ánimos ha sido por testimonios de otras personas. Y uno dice, bueno, yo pensé que estaba mal, pero estaba más fregado. Amén. Y salió adelante. Yo también puedo, porque soy un hijo de Dios. Habacuc 3:17, algo que conocemos, porque independientemente de la situación en la que estemos, debemos recordar lo que dice la palabra. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque la mesa hoy no hay abundancia, en la alacena está vacía, pero hay para comer, ¿verdad? Porque normalmente uno se siente bien cuando, ¿qué vamos a comer hoy? No sé, tú decides, ¿verdad? Como quien dice, aquí hay. Pero cuando no hay, ¿qué hago hoy? Y la mamá se quiebra, ¿verdad? La cabeza. Bueno, voy a hacer huevo picado, en la noche huevo revuelto y en la madrugada, en el desayuno, huevo estrellado. Amén. Y cambió el menú. Pero eso es todo. Y los hijos que dicen, otra vez lo mismo. En vez de decir, gracias a Dios que tenemos alimento, lo bendigo. Amén. Todos los días. Pero nuestros hijos dicen, ay, no, yo no quiero. Lo mismo otra vez. Y yo digo, den gracias que no han aguantado hambre. Que den gracias que no han comido una tortilla con sal. O con mantequilla. Y no crea que porque era pila, ¿verdad? Era porque solo eso había. Así es. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Si se lo da el Señor, déselo fuerte. Es para Él, a Él lo alabamos. Para ti, papito. Con todo yo me gozaré, me alegraré. Hoy no, Señor, pero sé que un día de esto va a venir, lo declaro. Va a venir abundancia, declare vida. Señor, tal vez hoy no me lo has permitido, pero tú eres fiel. Voy a seguir esperando en ti, porque de llegar, va a llegar. Amén. Y dice claramente,
Dice el verso 19. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Jehová es el Señor y es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas en mis alturas, y en mis alturas me hace andar. Mire, tal vez hoy estamos en escasez, pero aún así el Señor nos tiene ahí, en las alturas. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza verdadera. Una esperanza verdadera. La gente de afuera no tiene una esperanza verdadera. Para nada. En el Señor sí. El día que llegó a mí a predicar, decía algo muy cierto. Hablaba de una torre, ¿verdad? ¿Eh? Infranqueable. Pero ahí estamos seguros. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será librado. Pero declárelo. Yo les voy a decir algo. Yo soy malo para memorizar textos bíblicos. En nombres me esfuerzo. En rostros si no se me olvidan. Pero yo le voy a decir algo. Cuando uno lo tiene en la boca, uno lo puede decir y profetizar. Y lo puede declarar. Y hay versículos específicos en la palabra de uno no se tiene que tomar. Yo le puedo decir a mí este versículo que decía: mami, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correr el justo y será librado. Eso ha sido, como dicen, mi caballito de batalla. ¿Y usted qué cree? ¿Me ha librado? Porque lo sé, lo profetizo. Porque lo sé, lo declaro. Así tendría que ser usted. Hay versículos de la palabra que son promesas del Señor. Declárelas en su vida. Y dice aún el Salmo 23:4. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, oiga bien eso, no temeré mal alguno. Mire, yo le voy a decir algo, no es fácil. Alguien lo dirá. No, si yo en lo oscuro, a mí ni miedo me da. Yo cuando estaba adolescente, hace poquito, sí, el que esté algo así significa que es el corte nada más. Hace poquito cuando estaba adolescente, nosotros íbamos a jugar a una cancha donde pasábamos enfrente del cementerio. No había otra calle, no había otro acceso. En veces íbamos a pie, en veces en bicicleta. ¿Cómo cree que pasaba ese pedacito? ¿Sí? Flash no era nadie. Pero eso no es nada al valle de sombra y de muerte que habla eso. Porque esos sí están muertos. Pero el valle que podemos pasar, ahí dice claramente, aunque ande en valle de sombra de muerte, y eso es cuando andamos afuera. Amén. Porque los muertos que están en un cementerio, a eso no les tenga miedo. Ténganle miedo a los vivos que están muertos. Y cuando andamos en esos valles, dice la palabra, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Porque Él nos guarda, Él nos cuida. El Señor nos manda en veces a lugares que uno dice, ay, no, ahí no vaya, hermano. Mire, algunos hermanos yo les digo, los voy a dejar. Ay, por aquí déjeme. ¿Y por qué? No, es que yo les digo, si es que no ando haciendo nada malo. Amén. Y aparte de eso, Jehová me cubre. Amén. ¿Por qué? Porque declaro la palabra. Aunque andemos en dificultades en ese tiempo, declaremos que el Señor nos infunde aliento porque Él tiene cuidado de nosotros. Declare la palabra. Lo que está pasando, va a pasar. Háblele a esos huesos secos
y dígales, confía en el Señor. Amén. Regresamos nuevamente al donde estábamos. Verso 8. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos, aparecía carne sobre los huesos. Después se formó piel para cubrir los cuerpos, pero aún no tenía aliento de vida. Hermanos, mire, quiero decir algo, esto es algo espectacular. Porque usted dice, bueno, ¿y cómo fue eso? Se empezó a formar todo. Pero el Señor ha hecho milagros en nosotros. De hecho, hay milagros que ni los notamos. Alguien se ha raspado. Cuando se ha hecho, como le llaman acá en El Salvador, ¿verdad? Bistec, por mis pastores, ¿verdad? Lo aclaro, un bistec, ¿verdad? Y sabemos que es cuando se da un chollón de esos grandes y le queda la carne vista. Y uno, ¿verdad? Pero ¿qué empieza a suceder ahí? Milagro. La piel se empieza a regenerar. Primero se pone negrita porque está haciendo una purificación, ¿verdad? A nadie le gusta eso. A nadie. Pero el Señor también en esas heridas actúa en nosotros. Ahí es cuando tendríamos que ser como David, ¿verdad? Que decía que Él sea como un hisopo para que nos limpie más y más. Mira, ¿alguien le han limpiado con hisopo una herida? Yo fui socorrista de la Cruz Roja, voluntario. Entonces, llegaban las personas y algún mamá con su hijo y le, pero no le vaya a ser muy duro. Y uno cree que es maldad, ¿verdad? De que uno agarra el jabón yodado, ¿verdad? Y agarra la torunda con el hisopo, va una torunda en cada extremo, y lo agarra y empieza, ¿verdad? Pero uno está haciendo un bien, porque está desinfectando la herida. Así es el Señor con nosotros. Primero nos va a limpiar para que tengamos salud, para que tengamos bienestar. Pero para eso, mis amados, hay que declararlo. Hay que hablarle a esos huecos secos. Tú tienes que obedecer. Ya no tienes que seguir por ese camino, porque ese camino te lleva directo a la muerte. Y el Señor quiere vida. Profetice, le dice la palabra. Mire, sigue diciendo. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Es que yo no me animo, pues, porque mire eso de profetizar y, hermanos, es declarar con nuestra boca. Solo le voy a decir algo, solo reafirma la confirmación de Dios. Que el Espíritu Santo le diga y hágalo. Porque Él nos da la seguridad de que eso va a suceder. Alguien tiene palabra en la iglesia, ¿verdad? Viene el momento y no, es que quizás si no es de Dios. Hermanos, profetice, porque después se le va a demandar. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Dios no hace las cosas a medias, Él las hace completas. Pero yo me pongo a pensar y digo, ¿y por qué tenía que utilizar al profeta? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo el todo? ¿Sabe qué? Porque le tenía que mostrar a Ezequiel que con el poder de la boca podía hacer milagros. ¿Se da cuenta? Ay, pastor, ¿y por qué no ora usted? Al Señor usted lo oye y a usted que no también, pues. No tenemos el mismo espíritu. Es que usted está más cerca. ¿De dónde? Si solo son 2, 3 gradas. Aunque el golpe es más grande. Entonces no se trata de eso.
El Señor le mostró aquí a Ezequiel que él podía decirle a los vientos que le obedecieran. Ejemplo nos han dado aquí. Yo recuerdo claramente que un día mi pastor estaba en la iglesia donde yo estaba antes y estaba cayendo una tormenta que no dejaba escuchar algo y se paró y le dijo y le ordenó a la lluvia, lluvia, te estás tranquila, ¿verdad? Para que pueda dar el mensaje. ¿Y qué creen que sucedió? Se calmó. ¿Qué hizo? Profetizó. ¿Tendrá algo diferente a nosotros? No, simplemente que le creyó al Señor. Eso es todo. ¿Se da cuenta? Profetiza. Y le dijo, dile a los vientos que estos tengan vida. Señor, yo no sé. Usted sabe que estoy con estos problemas. Mire, muchos problemas nuestros son a causa de nuestra desobediencia. Pero aún en la misericordia de Dios, Él puede obrar. Amén. Pero eso se logra creyendo, de otra manera no. Por si sale. Es que no es Marita de esa mágica, ¿verdad? Eso era de cuentos de hada. Nuestro Señor es real. ¿Se da cuenta? No es raspe y gane, no. Él necesita que le creamos. Y dice, así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. No dijo, ¿y si no pasa nada? ¿Y si no soy yo el escogido? Amén. Usted es el escogido, hermano. No se equivoque. Ya estamos acá. Solo eso es porque somos escogidos. Y dice, yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Y entró el aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Hermanos, en las iglesias hay muchos muertos. Pueden haber 10,000. Los pastores se pueden jactar, ¿verdad? Que tienen, ¿pero qué son? Huesos secos, sin vida. Nosotros tenemos vida, hermanos. Amén. Nosotros tenemos vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar claros. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan ¿a quién? ¿Perdón? A Israel. O sea que entonces sí estaba hablando de personas. Entonces sí estaba hablando de un pueblo. Entonces sí estaba hablando de una congregación. ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo escogido de Dios. Y aún así dice que esos huesos secos eran ellos. Hemos perdido, representan el pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Ay, no, ya el año terminó. Yo digo, ¿qué tiene que ver el año? Perdóneme, ¿y quién dice que el Señor está de esta fecha hasta esta fecha? Él está para siempre. Y si no lo pudo hacer este año, lo hará el siguiente. ¿Pero dónde tiene que estar usted? Firme, declarando. Pero solo declaramos una vez. Ah, no pasó. Ah, pues no, no era de Dios. ¿Se da cuenta? Así de fácil. Como cuando comenzamos y dijimos en mi iglesia, yo dije, vamos a leer la Biblia en un año. Todos los años lo digo. Y todos, ¿verdad? Al inicio, ¿están leyendo la Biblia? No, no levante la mano porque después de unos tiempos ya no la va a levantar. Y así es, uno lo sabe. Porque solo somos por ratito. Entonces profetizar al leer la Biblia, hay que creer mucho. Por eso el Señor mandó esta palabra. Y no porque ya es casi fin de año, no. Es porque el tiempo era hoy. Así. Y dice acá, hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano.
Oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto, del destierro, y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Hasta que ya vemos el milagro. Ay, Señor, tenía razón. Es que siempre tiene la razón. Solo está que pongamos un poquito más de esfuerzo. ¿No cree usted eso? Pero todo lo queremos como dicen en la boca. Pastor, ore por mí. Ore, ore. No, el pastor no tuvo mucha fe. A lo mejor no oró con mucha. Cuando algo no sucede, el culpable no es usted. El culpable somos nosotros. Yo digo, ¿sabe qué no está sucediendo? Su fe no está obrando. Porque el Señor dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, podríamos hacer grandes milagros. Usted sabe lo demás, pero no lo hacemos. Ah, no, eso es muy grande para mí. Ah, no, eso ya no, eso ya no. ¿Quién dice? Los límites los pone usted. Porque el Señor dijo, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Pero ¿qué sucede con nosotros? Nos hemos quedado como huesos secos. Es tiempo, iglesia, ¿de qué? De profetizar y declarar vida. Y el Señor dijo que tendríamos vida en abundancia. Y el que tenga Dios por ahí, que oiga. Gloria a Dios. Incline su rostro porque vamos a orar. Es tiempo de declarar vida. Señor, gracias. Gracias, Padre eterno, porque sé que usted es fiel y verdadero, porque su palabra